Acababa de salir de la academia por aquel entonces. Era un policía nuevo e inexperto, con ganas de resolver problemas, ¿sabes? Era el primer caso importante que asumía. Hasta entonces, solo me había ocupado de pequeños robos o estafas ocasionales. Fue un día inusual cuando recibí esa llamada inusual, el caso que me hizo darme cuenta de que estaba entrando en un mundo sin retorno. ¿Cuál es la situación? Recuerdo haber oído decir a mi superior mientras ajustaba su arma y nos dirigíamos al coche. No estoy del todo seguro, respondió el operador. Parece que una mujer encontró un cadáver, o casi, en la cocina. ¿Un incidente en la cocina? ¿No deberían llamar a los bomberos, o quizás a la división femenina? El anciano se rió al doblar la esquina de la estación. Estábamos en su vieja patrulla, con el olor a cuero aún impregnado en los asientos delanteros. El día comenzaba a oscurecer y una extraña sensación se instalaba en el aire, como si el mismo entorno aguardara algo siniestro. Llegamos al lugar en menos de media hora. La casa era una estructura vieja, con madera desgastada y ventanas polvorientas. El exterior, cubierto de hiedra y sombras, parecía ajeno a lo que sucedía en el interior. El sonido de un televisor encendiéndose y apagándose parecía reverberar por toda la casa, como si alguien intentara ajustar el volumen sin éxito. Al entrar, lo primero que noté fue el olor, un olor metálico y acre mezclado con el hedor a guiso podrido. Era un apartamento modesto en un edificio antiguo, con paredes delgadas y un pasillo que crujía a cada paso. La cocina estaba hecha un desastre, con utensilios esparcidos por todas partes y una estufa llena de manchas que preferí no examinar con atención. La mujer, todavía visiblemente conmocionada, estaba sentada en un rincón de la sala, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente una olla a presión que yacía en medio de la mesa. Era una olla de aspecto común, salvo por un detalle inquietante: una fina capa de líquido rojo, que parecía ligeramente más viscoso que el agua. El líquido goteaba por el borde y caía sobre la mesa, acumulándose en el suelo en un charco carmesí que se coagulaba en pequeños trozos líquidos. Sentí la bilis subir por mi esófago mientras la miraba. Era difícil apartar la mirada de ese charco, pero lo que más me llamó la atención fue cómo el rojo intenso parecía casi latir, como si estuviera vivo, o como si pequeñas formas de vida, como gusanos, se movieran en su interior. Era un espectáculo de terror en miniatura, una escena sacada de una pesadilla mal filmada. Mientras la mujer seguía meciéndose de rodillas, con la mirada vacía, me agaché para examinar la cocina más de cerca. ¿Qué diablos es esto?, preguntó el anciano, sacando una pequeña bolsa de plástico de su abrigo, junto con un hisopo. No tengo idea, respondí todavía tratando de comprender la escena. El jefe recogió una buena cantidad de líquido y lo selló en la bolsa. Esto va para que lo analicen los químicos. Ahora, si no le importa, señorita, dijo, sacando una libreta del otro bolsillo, ¿podría dar su versión de los hechos? Al comenzar el interrogatorio, presté aún más atención. La olla estaba fría al tacto, el metal aún relucía con un brillo cromado, pero el líquido en su interior parecía tener una consistencia propia, casi como un gel espeso y oscuro. El olor era más intenso, y noté el sabor metálico que se formaba en mi lengua al respirar por la boca, intentando evitarlo. La mujer levantó lentamente la vista, aún temblando, y comenzó a hablar con una voz frágil, casi inaudible. Estaba preparando la cena. Una olla a presión, ¿sabes? Un simple asado. Cuando empezó a salir vapor, el ruido era extraño, diferente, y entonces empezó a salir esto. Este líquido. Se detuvo por un largo momento, con la mirada fija en la olla como si el objeto tuviera vida propia. Pensé que había sido algún accidente, tal vez algún ingrediente derramado, pero, el olor no era a comida quemada. Y el líquido, no paraba. Simplemente seguía saliendo, más y más. Y cuando lo abrí, di un ojo, mirándome fijamente. Pude ver sus terminaciones nerviosas y griega. Y había tanta sangre, la habitación se enfrió aún más después de que dijera eso. Se me puso la piel de gallina y miré al anciano, esperando a que dijera algo. Mantuvo esa expresión seria, mientras su lápiz se movía lentamente sobre el bloc de notas, anotando cada palabra que salía de la boca de la chica. ¿Un ojo?, preguntó con voz firme, pero más baja de lo habitual. Quizás incluso él se sentía incómodo. La mujer asintió, visiblemente perturbada. Sí, un ojo humano. Sé cómo suena, pero lo vi. Estaba allí, flotando en ese líquido, como si lo hubieran cocinado con la carne. Cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Corrí al teléfono y te llamé, y desde entonces estoy aquí parado, mirando la olla. Me acerqué al objeto, todavía intentando procesar lo que oía. La tapa estaba ligeramente entreabierta, pero no lo suficiente como para que saliera algo grande.
Sin embargo, el líquido seguía acumulándose, y su brillo rojizo me daba náuseas. ¿Cómo podía haber tanto líquido? Incluso para una olla grande, no debería haber tanto volumen. Me incliné un poco más, y la linterna de mi cinturón iluminó el interior del objeto. El haz de luz de la linterna iluminó el interior de la olla mientras el sudor me corría por la sien, y reveló algo que no debería estar allí. Un escalofrío me recorrió la espalda al fijar la vista en algo parcialmente sumergido en el viscoso líquido rojo. El reflejo brilló brevemente, como una membrana húmeda, y entonces lo vi. Parecía una tira larga, una especie de cinta. Entrecerré los ojos al ver que la linterna revelaba más de esa cosa. Definitivamente era cinta, el tipo de carrete magnético que esperarías encontrar en un casete. Estaba empapado en el líquido, enredado en un lío extraño y grotesco, como si lo hubieran cocinado junto con la carne y la sangre. Me enderecé lentamente, intentando procesar lo que veía. Esto no tenía ningún sentido en absoluto. Hay una cinta dentro de la olla, dije, sin poder creer las palabras que salían de mi boca. El anciano dejó de escribir un momento y levantó la vista del cuaderno. Me miró a mí y luego a la olla. Su rostro permaneció inexpresivo, pero supe que también intentaba comprender. ¿Crees que alguien lo puso ahí?, preguntó con voz tranquila pero con un ligero tono de sospecha. No sé, parece que es parte de todo esto. Como si se hubiera formado ahí. Toqué la cinta con la punta de los dedos y un escalofrío me recorrió el brazo. La cinta parecía temblar. Estaba ligeramente caliente, como la piel de alguien. La joven, que había permanecido en silencio hasta entonces, comenzó a sollozar en silencio. Lo juro, solo quería preparar la cena. No sé de dónde salió esto. No sé qué está pasando. Levanté la vista y, por un instante, mis ojos se encontraron con los suyos. La profundidad de su desesperación era casi palpable. Algo andaba muy mal en esa casa, y de alguna manera, la respuesta estaba en esa olla. Bueno, ¿tienes un reproductor de cintas?, pregunté, un poco inquieto. Ella simplemente asintió. ¿Y algún tipo de sedante?, mi compañero preguntó, recibiendo el mismo asentimiento como respuesta. Me agaché de nuevo, con el corazón latiéndome con fuerza. Con la punta de los dedos, tiré lentamente de la cinta, intentando no derramar más de aquel líquido grotesco en el suelo. Cuando la cinta estuvo completamente fuera, me di cuenta de que era mucho más grande de lo que parecía. ¿Crees que sea seguro poner esto en un reproductor de casetes?, pregunté, con la voz más baja de lo habitual. El anciano simplemente asintió y un destello de curiosidad apareció en sus ojos cansados. Bueno, podría ser una broma muy elaborada, pero aún así, no sé, hay algo muy extraño en esto. Ayudó a la mujer a tomar una pequeña pastilla, mientras uno de los ayudantes la conducía al dormitorio. No esperaba una noche de película, pero aquí vamos, bromeó. La habitación estaba hecha un desastre. Me acerqué al pequeño reproductor de casetes que estaba encima del televisor, con cuidado de no pisar ninguno de los objetos esparcidos. El aparato parecía no haber sido usado en mucho tiempo, cubierto por una fina capa de polvo. Recogí con cuidado la cinta, sujetándola como si fuera un artefacto arqueológico. La textura del carrete magnético era fría y resbaladiza, aún un poco húmeda por el líquido viscoso que la había cubierto. La cinta parecía estar en buen estado después de limpiarla, pero tenía una sensación inquietante. Coloqué la cinta en el reproductor y presioné play. El televisor comenzó a silbar, y pronto la pantalla mostró una imagen borrosa y distorsionada. El sonido de estática llenó la habitación, y la cinta tardó unos segundos en estabilizar la imagen. La melodía de la compañía sonó, con un eco apagado al tocar la superficie de la alfombra. La cinta finalmente se estabilizó y la imagen reveló la cocina donde habíamos estado minutos antes, pero mucho más ordenada. Los colores eran pálidos, casi descoloridos. La cámara parecía sostenida por alguien, filmando en primera persona, temblando ligeramente como si el camarógrafo estuviera nervioso o ansioso. El ángulo mostraba la encimera de la cocina, la encimera limpia y un juego de utensilios cuidadosamente ordenados. Parecía una escena cotidiana de alguien a punto de preparar una comida. La cámara se acercó al fregadero y una mano entró en el encuadre, llenando la olla a presión con agua. El sonido del líquido burbujeando resonó por la habitación silenciosa, y algo en la forma en que se movía esa mano, rígida y descoordinada, ya me inquietaba. La piel se veía extraña. Estaba cubierta de pequeñas arrugas y pliegues, como cuando alguien tiene mucho sobrepeso y pierde kilos rápidamente, dejando piel flácida. El camarógrafo tomó un cuchillo y cortó hojas verdes con precisión, pero no pude identificar qué tipo de planta era. No era algo común, y el olor imaginario de las hierbas pareció invadir mi mente, mezclándose con el sabor metálico que aún tenía en la boca. El corte fue limpio, metódico. La persona sabía exactamente lo que hacía.
De repente, la cámara se movió, girando bruscamente hacia un rincón de la cocina que no se había mostrado hasta entonces. Mi corazón se paró por un instante. La mujer. La misma mujer que nos había recibido en la puerta de la casa estaba allí, atada y amordazada. Tenía los ojos abiertos de terror, las muñecas firmemente atadas a una silla de madera. Parecía pálida pero viva, su cuerpo temblaba como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder. La cámara la enfocó durante un largo e inquietante instante, capturando cada lágrima que caía de sus ojos, cada gota de sudor que corría por su rostro desesperado. Entonces, sin previo aviso, la mano que sostenía el cuchillo se acercó a la mujer y, con una calma inquietante, comenzó a descender por un lado de su rostro. La carne parecía desprenderse fácilmente, como si la piel fuera solo un envoltorio. La carne roja y fresca fue cuidadosamente arrancada, y un sonido húmedo y nauseabundo llenó la habitación mientras el camarógrafo desvestía a la mujer, pelándola pieza por pieza. Sentí una oleada de náuseas intensas al ver esto. El anciano a mi lado también contuvo la respiración. Las tiras de carne fueron meticulosamente colocadas en la olla a presión junto con las hojas picadas, el líquido burbujeando lentamente mientras se enrojecía cada vez más. La escena era un grotesco banquete de horror. El ojo de la mujer, el mismo que había mencionado antes, finalmente arrancado de su cuenca y arrojado al caldo hirviendo. El primer plano era casi insoportable, el ojo flotando allí, los vasos sanguíneos de su base aún se contraían ligeramente, como si aún estuviera vivo. El camarógrafo permaneció en silencio durante todo el proceso. El sonido apagado del líquido hirviendo era el único ruido en la cinta, además de su extraña y rápida respiración de fondo, casi imperceptible. Fuera lo que fuese que sostenía la cámara, estaba seguro de que no era humano. La escena cambió bruscamente. Ahora, la cámara estaba frente a un espejo. El reflejo era una imagen que me ha marcado durante los últimos 30 años. La dueña de la casa sostenía la cámara. Se veía diferente, casi como una de esas muñecas mal hechas. Empezó a ajustarse la piel del rostro, estirando y estirando las piezas recién colocadas. Su figura era grotesca, casi líquida. Sus manos temblaban mientras ajustaban la piel sobre la carne, como un actor preparándose para subir al escenario. Y entonces, llegó el sonido. Era una voz, pero no humana. Al principio, era como un ruido gutural, un sonido que reverberaba contra las paredes de la habitación, inhumano y distorsionado. La criatura, sin embargo, parecía estar practicando, intentando moldear ese sonido en algo parecido a una voz humana. Poco a poco, los sonidos comenzaron a tomar forma, volviéndose reconocibles. Era la voz de la mujer. La criatura practicaba, imitando su habla, ajustando cada sílaba cuidadosamente hasta que el sonido se volvió idéntico al de la mujer que nos recibió en la puerta. La mujer que llamó a la estación. La criatura ensayaba, repitiendo frases comunes, probando la entonación, las palabras goteando de su grotesca garganta, como si se preparara para engañar a todos. La cinta terminó con un clic seco. La pantalla se quedó en negro y el sonido de estática llenó la habitación. Miré al anciano y él me miró. La tensión era palpable en nuestra mirada. Esto definitivamente no es una maldita broma, murmuró finalmente. Sin embargo, antes de poder decir nada, me quedé paralizada. Sentía el frío subiendo por mi espalda, y a pesar del aire húmedo y sofocante de la habitación, mis rodillas se tensaron y temblaron. Era el sonido de la puerta, arriba. El crujido fue corto, agudo y constante, seguido de la voz de nuestra anfitriona. «Detective», dijo ella, casi cantando. La voz de la mujer resonó por toda la casa y un escalofrío me atravesó como una cuchilla de hielo. El tono era demasiado ligero, casi dulce, pero transmitía una inquietante sensación de incorrección, como si algo no cuadrara. Miré al anciano, que ya se había levantado y se había vuelto hacia las escaleras que conducían al piso superior. Su mano estaba firmemente sobre la pistolera, con dedos vacilantes. «Detective, ¿está todo bien ahí abajo? ¿Necesita algo?» La voz de la mujer se acercaba, y cada palabra parecía más artificial, como una grabación mal editada. El crujido de las tablas del suelo indicaba sus pasos lentos y calculados bajando las escaleras. Me acerqué al anciano y, con un gesto rápido, le indiqué que apagara la cinta. El siseo estático cesó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El sonido de pasos se acercaba cada vez más. Mi corazón latía con fuerza, resonando en mi pecho. «Necesito que vayas al coche», susurró el anciano. «Pide refuerzos». Intentó mantener la calma, pero era evidente que ni siquiera él entendía del todo lo que estaba pasando. Una parte de mí quería obedecer y salir corriendo de allí, pero una curiosidad morbosa y un miedo me mantuvieron clavado en el sitio. La mujer finalmente apareció en lo alto de las escaleras, o al menos con la cabeza ladeada, el cuerpo oculto tras la pared. Sus ojos parecían más oscuros, incluso voraces, y mantenía una sonrisa educada. Su sonrisa era tan extraña que era difícil de explicar.
No era solo la expresión forzada, sino la forma en que sus labios se curvaban en un ángulo demasiado pronunciado, revelando unos dientes que parecían fuera de lugar, como si estuvieran fuera de lugar. ¿Estás bien ahí abajo? Su voz sonaba dulce, casi infantil, pero había algo insoportablemente perturbador en la forma en que las palabras se prolongaban. El anciano avanzó con calma, pero su mano no se separó de la funda. Su voz se mantuvo firme y firme. El capitán, un hombre corpulento con el rostro marcado por la experiencia, me encontró apoyado en el coche patrulla, todavía sin aliento. ¿Qué carajo pasó aquí, Santos? Preguntó, mientras sus ojos recorrían la calle antes de posarse en mí con una mezcla de preocupación y sospecha. Había algo ahí dentro. Una mujer. No sé qué era, pero el anciano está ahí dentro, estaba conmigo, y ella se movía de una forma imposible, como un animal, no como una persona. Las palabras salieron temblorosas, entrecortadas. Intenté ayudar, pero se quedó atrás. El capitán frunció el ceño, asimilando con escepticismo lo que dije. Quédate aquí, Santos. Vamos a echarle un vistazo. Le indicó a los agentes que avanzaran mientras yo permanecía junto a la patrulla, con las manos aún temblorosas. Me quedé allí unos minutos más, incapaz de pensar con claridad. Todo parecía paralizado, salvo por la persistente sensación de que algo terrible se avecinaba. Finalmente, el capitán regresó con una expresión sombría. Santos, no hay nadie ahí. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? El viejo estaba allí. Tenía el arma, y la mujer, ella, me interrumpió con un gesto brusco. La casa está vacía. No hay señales de forcejeo, ni disparos, ni cadáveres. No se encontraron ni a la mujer ni al anciano. Ni siquiera la sartén. El lugar está despejado. Mi mente daba vueltas. Eso es imposible. Lo vi. Estuve allí. Los disparos, el capitán me miró con una mezcla de escepticismo y creciente preocupación. Santos, necesito que te calmes y me expliques qué pasó. No encontramos nada. Abrí la boca para hablar, pero me faltaron las palabras. El mundo a mi alrededor pareció desmoronarse y una sensación de vacío me envolvió. Había estado allí, ¿verdad? El caso se cerró unos 6 meses después del incidente. Nunca volví a ver al anciano, a la mujer ni a esa maldita sangre. Al menos, no en persona. Pero en mis sueños, en estos 30 años, no ha habido una sola semana en la que no me visitara. Y puede que me haya llevado esto conmigo a la tumba, como una historia extraña que ya no le importa a nadie, pero algo extraño sucedió el mes pasado. Un nuevo compañero se unió a nuestro equipo. Se llamaba Ribeiro, un hombre de mirada seria y comportamiento reservado. Siempre parecía estar absorto en sus pensamientos. La primera vez que lo vi fue en la estación, al entrar a una reunión. Su presencia era inquietante. A la mañana siguiente, al presentarme, noté algo extraño. Ribeiro llevaba mangas cortas, y al estrecharle la mano, vi algo extraño. Sus manos tenían pliegues, igual que los que había visto en aquellos momentos inquietantes. Los pliegues eran casi imperceptibles, pero estaban allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Una semana después, llegó el punto álgido de mi pánico. Al llegar al trabajo por la mañana, me encontré con una olla a presión sobre mi escritorio. Era nueva, reluciente bajo las luces de la oficina, pero era imposible no asociarla con el terror que había experimentado. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y un sabor metálico me inundó la boca. Me deshice de ella inmediatamente, tirándola al contenedor de basura que había detrás del departamento. Incluso pregunté a otros si habían visto quién lo había hecho, pero nadie lo había visto. Sinceramente, tengo motivos para sospechar de Ribeiro, ya que su escritorio está justo enfrente del mío. De hecho, creo que lo hizo a propósito, sabiendo que sospecharía de él. Lo pienso porque, ahora mismo, mientras escribo esto, me mira fijamente a través de su ordenador, y mientras el último compañero se despide y se va, puedo oírlo empezar a murmurar algo, como si estuviera ensayando mi voz.